Bueno, es posible que te hayas preguntado en algún momento qué es la tropa en el ejército, qué son los oficiales, qué son los suboficiales, los generales, coroneles, tal, todo este tema que a veces es un poco como lío, ¿no? Pues esperamos que hoy Manolo Cámara, que es teniente coronel del ejército español, nos lo explique. Es posible que en algún momento te hayas preguntado qué es lo que hace el ejército, en este caso el ejército español, en las labores externas. Nosotros no estamos en guerra desde hace, por suerte, muchísimo tiempo. Eh, pero sí hacemos labores que nos va a contar Manolo, bueno, pues si son más humanitarias o si son de formación o tal, que normalmente tienen que ver con el tema de la OTAN, ¿no? Que lo vamos a tratar un poquito también. Quiero que también nos cuente Manolo, la idea es un poco saldar todas las dudas que pueda tener las personas. También es controversial el tema de si los militares pueden o no meterse en temas políticos cuando están en activo o incluso cuando están retirados, cómo funciona todo ese tema. Durante un tiempo incluso creo recordar que fueron no se podían ni siquiera sindicalizar. Yo no sé si ahora ya se puede o no se puede. Bien. Y Bueno, pues mejor. yo creo que también mejor. Todo esto es lo que vamos a hablar ahora mismo con Manolo Cámara. Si sigues el canal nuestro, pues ya lo conoces. Manolo Cámara, teniente coronel del ejército. Ahora mismo ya no está en activo, nunca me acuerdo cómo es el nombre. ¿Estás en la reserva? No, no, es la reserva, es activo, pero la reserva. En la reserva, vale. Ha pasado a la reserva hace poquito, bueno, ya creo que fue a primeros de año, ¿no? Como en enero, por ahí. Sí, sí, en enero. Sí. Y bueno, ya le has visto de otros canales y tal, pero yo quería, o sea, de otras entrevistas, pero yo quería que nos contara hoy esto porque yo me di cuenta hace un tiempo, hice un vídeo que se llamaba Mamá, me voy a la mili, o no sé qué. Y en mi época la gente iba al ejército, servías durante un año. Yo serví 9 meses. Fui de los primeros, creo recordar, que hicimos 9 meses. Entonces, yo sé lo que es el ejército y mi generación sabía lo que era el ejército porque fuimos allá, porque mi padre había estado, mi abuelo, tal. Pero claro, desde unos años después ya se quitó, dejó de haber un ejército obligatorio, como era mi caso, entonces hay mucho desconcierto al respecto. Entonces yo hablo mucho con Manolo, le consulto mucho de temas y hoy quiero que nos explique. Entonces, lo primero que quiero que nos cuentes, Manolo, Bien. ¿cuál es la función de las Fuerzas Armadas? ¿No? Toda la gente que te dice, no, las Fuerzas Armadas no sirven para nada. Bien, cuéntanos efectivamente por qué sí Hombre, sirven y para qué. hombre, la función de las Fuerzas Armadas, además dentro de la Constitución española, es garantizar la soberanía e independencia de España, ¿no? De la patria, ¿no? Defender también la integridad territorial y defender la Constitución, ¿no? Ya el mismo artículo 30 de la Constitución nos dice que todos los españoles tenemos derecho y el deber de defender a España, ¿eh? Tanto derecho como deber, ¿no? Que ofrece la gente solo piensa en los derechos, pero también tenemos deberes todos los españoles, no solo los militares. Excelente, excelente. Bueno, hay que empezar ahí para que todo el mundo parta de esa base, que entienda bien qué es lo que hacen y entiendan bien. Bueno, yo fui a la mili con mucho orgullo y evidentemente creo que, bueno, no vamos a entrar en controversia si estaba bien, si no estaba bien. A mí, desde luego, me hizo muy bien. Algo que Hacía bien también, a todo el mundo, ¿eh? Hacía bien a todo el mundo, efectivamente, yo creo que conocía a gente de diferentes ciudades, de diferentes pueblos, había una relación un poco entre comunidades y, bueno, espabilaba a la gente, recibía una serie de valores que ahora ya no se tienen, que se han perdido por desgracia, y prácticamente yo creo que el 90% que hizo la mili, pues mantienen los amigos, tiene un buen recuerdo, hay malos recuerdos, porque bueno, hay siempre malas experiencias como en todos los sitios, pero en general era una experiencia positiva y tal como estará el mundo, pues necesaria porque hay que saber defender a tu patria. Y si no sabes nada del ejército, no sabes coger un fusil, no sabes nada de táctica, si nos invaden o nos atacan, pues ¿quién va a defenderte? El ejército. El ejército son una minoría comparativa con el resto de la población, ¿no? correcto, correcto. Mira, hay un tema que yo me he estado, estos días me llegó un libro, yo no sé de dónde, de quién fue, pero bueno, sabes que ha escrito hace poco un, yo no sé si ha sido un teniente general, es muy famoso que ha escrito ese libro que se llama de soldado a general. Son Sí, entrevistas me habla a, vida, un gran militar de los de antes de los buenos. es correcto, es correcto. Yo he visto varias entrevistas. ¿Qué es? ¿Es teniente coronel? ¿Teniente No, general? teniente general, creo yo. Teniente general. Teniente general. Bien, pues ha escrito un libro que se llama de soldado a general, que me lo estoy leyendo todavía, y ahí cuentan una cosa
que es importante que tú nos desgranes un poco, sobre todo para los escépticos del ejército. Bueno, aquí va a quedar claro mi posición. Se supone que soy entrevistador, pero aquí, bueno, yo tiro mucho hacia el ejército y bueno, pues No, pues uno tira. el ejército es el pueblo y somos gente que estamos preparada para defender al pueblo. O sea, que no es que no te guste o no te guste el ejército. No se puede tener un país sin ejército porque te invaden, como se ha visto en la Segunda Guerra Mundial, y tienes que tener una disuasión, que es otra razón de ser de los ejércitos, disuadir al enemigo para que no te ataque. Entonces no es que te guste o no, lo que pasa es que la gente puede relacionarlo con una tendencia política, pero el ejército le da igual, el ejército tiene su misión, como he dicho, es defender el territorio español, la Constitución y defender al pueblo, que somos todos, ¿no? Exacto. Y ese aspecto que has dicho, que es a lo que yo quería llegar, el tema de que el ejército tiene un efecto disuasorio, que como comentaba en la primera entrevista que se hace en el libro, él habla, entrevista a otro general, y él habla de que el tema del elemento disuasorio es que no es medible. Es decir, vale, el ejército no tiene uso, digamos, práctico de manera inmediata, y esperemos que no lo tenga, porque si lo tiene algo raro, algo malo nos va a pasar. Pero claro, ese efecto disuasorio, no sabes qué hubiera ocurrido si no hubiera habido ejército, ¿no? No vamos a entrar aquí quiénes son nuestros enemigos naturales o aparentemente naturales, ¿no? Pero es evidente que todos los países tienen sus problemas. En el caso de España, históricos de hace muchísimos años, que sin un ejército disuasorio hay personas, como en mi Claro, pero caso, eso que es creemos que como, podría haber ocurrido algo. claro, es como si dice, bueno, vamos a tener una sociedad sin policías. Pues al final la gente estaría robando, asaltando casas, violando. Bueno, como no hay a nadie que te va a parar, pues tienes una disuasión que es la policía, pues bueno, para que no ocurran estas cosas. Aún así ocurren, por lo menos con el ejército. Tú tienes un ejército en medida más o menos grande, más o menos preparado, con una misión de disuasión y de intervención en caso de que sea necesario. Si hay que intervenir, pues el enemigo, digamos, el que va a atacar, se lo va a pensar dos veces según tu capacidad de reacción, ¿no? Sin más, yo creo que con esto está clarísimo y la gente va a entender. Yo creo que esto va a generar bastante debate, pero bueno, ahí debajo tienen todos abiertos para escribir y micrófonos abiertos, y luego quiere venir otra persona y decirnos otra versión, otro tema, ¿no? Vale, algo que también a veces no tenemos claro. Yo hablo evidentemente del ejército español, porque es en el ejército en el que se mueve Manolo. Otros de los muchos seguidores que hay en este canal son de Costa Rica. Costa Rica no tiene ejército. Entonces, bueno, creo que les llamará también un poco la atención este tema. Bien, la OTAN. Para los que no lo sepan, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, una organización a la que pertenecemos una serie de países europeos que en caso de ataque responderíamos de manera conjunta y que hacemos misiones. Un poco, supongo, a grosso modo, no sé si me equivoco. Cuéntanos qué Sí, hacemos más nosotros o ahí. menos. Qué Bueno, pues hacen ahí los la soldados OTAN es una españoles? serie de países pues, que intervienen ahora mismo en misiones un poco de disuasión. Por ejemplo, con todo lo de Ucrania que hay ahora mismo, pues bueno, están posicionados pues, en Polonia, están posicionados también en Italia, están posicionados en varios sitios en varias bases de Europa, por si hubiera que intervenir, ¿no? Pero bueno, la OTAN lo que hace es protegerse unos países a otros. Está dominado por Estados Unidos, que es el que al final ha puesto la pasta y pone toda la tecnología y demás. Pero bueno, en caso de que atacara un país, en teoría, todo el resto de la OTAN defendería ese país. Pero bueno, eso es en teoría, porque luego habría que ver la realidad, ¿no? Entonces, uno de los motivos de la guerra de Ucrania es que Ucrania se iba a aliar a la OTAN, y a Rusia no le gustaba tener en la frontera misiles de la OTAN pegados a ella, ¿no? Y luego ya es una cuestión geopolítica mucho más complicada de explicar, pero bueno, era un motivo por los que ha entrado Rusia en Ucrania, ¿no? Mira, me encanta esto. Yo no, como militar que eres, aunque estés ahora en reserva, no sé hasta dónde puedes llegar y hasta dónde no puedes llegar. Entonces, yo me he reservado mi opinión al respecto, ¿no? De lo que ocurría aquí, de si hasta qué punto los Estados Unidos en su tiempo le dijeron a los rusos que no se iba a extender la OTAN, que sí se iba a extender la OTAN, pero evidentemente hay un aspecto geopolítico enorme ahí de los rusos con Ucrania. No vamos a entrar en profundidad porque además, en fin, Alargaría. complicadísimo.
Pero bueno, interesante. Yo hasta dónde puedas llegar, pues fantástico, hasta ahí llegamos. Nosotros no hacemos labores de guerra propiamente dicha, o sí hemos hecho algunas operaciones en las cuales realmente haya habido. Quiero decir, siempre se Bueno, ha hablado de que los ataques serios en la OTAN venían de los Estados Unidos o de los ingleses en la época o de los alemanes. Nosotros hacemos algo más allá de labores humanitarias y formación. De sí hemos entrado en combate en algún momento. bueno, hemos entrado en combate, pero bueno, la misión de España, como es un poquito así siempre light, ¿no? Sin entrar en más detalles, pues en teoría no manda misiones de combate, pero bueno, al final ha habido combates, como ha habido en Afganistán, ha habido en Irak y demás. España, pues te voy a poner un ejemplo. Si en Afganistán te atacaban los talibanes, pues España respondía y se acababa el combate, pues cada uno se iba a su base. Y los americanos iba por esos talibanes a matarlos para que no te ataquen el día siguiente, que Ya. será lo lógico. Pero bueno, como nosotros tenemos políticamente un poco light, sin entrar en más detalles, pues bueno, nuestras misiones eran un poco de mantenimiento de la paz, ayuda humanitaria y estabilizar un poco la zona, ¿no? Si hay que intervenir, intervenir. En Irak también tuvimos enfrentamientos, ya ha habido muertos, ya ha habido combates, pero digamos que misiones de ir a atacar nosotros con España, no le ha interesado a ningún gobierno pues meternos en ese fregado de ir a atacar, ¿no? Ok, ok. Vale, mira, te voy a hacer más preguntas. Yo me gusta cómo se está desarrollando y creo que la gente va aprendiendo bastantes cosas. Y yo sé que esto a ti te suena un poco raro que yo te haga estas preguntas, pero No, créeme que hay gente que no lo sabe. Mira, hay un desconcierto completo con el tema de lo que es tropa, de lo que son los suboficiales. Repito, los que hemos estado en el ejército, pues sabes que entrar de soldado, yo en mi caso conseguí llegar hasta el nivel máximo de cabo. Y luego, pues sabes es decir, sabemos un poco lo que es tropa, sabemos un poco lo que son suboficiales, sargentos, tal, lo mm, que son oficiales, y luego no sé cómo se denomina ya, coroneles, generales y tal. Cuéntanos un poco qué es esto, lo que es el sistema jerárquico del ejército, que es un sistema jerárquico, evidentemente, y que a mí mm. me resultó, siempre he dicho que la vida es mucho más organizada con ese nivel jerárquico. Cuéntanos un poco cómo funciona y por qué está organizado de esa forma. Bueno, está organizado lógicamente de esa forma porque tienes una estructura piramidal, ¿no? Tiene que haber, digamos, abajo lo que es la tropa, los que son soldados. Bueno, pues dentro de tropa puede ser soldado, luego puede ser cabo, que ya mandas a un grupo de soldados de pues una escuadra, pues ocho personas, seis, ocho, dependiendo de las unidades. Luego es cabo primero, que ya puedes hacer misiones incluso de suboficial. Y luego de tropa también está la figura de suboficial, de cabo mayor, que es un poco para, ya son la gente muy antigua y muy seleccionada, que se encargan un poco de llevar en teoría, de transmitir los problemas que tiene la tropa para ayudarles y que tenga el mando, se entere un poco de todo, ¿no? A nivel tropa. Después de tropa están los suboficiales, ¿no? Suboficiales pues ya son profesionales, ya tienen que estar en la academia 3 años, en la academia de suboficiales 3 años para ser suboficiales. Casi todos ahora, prácticamente el 80% o el 90% proceden de tropa, no como antiguamente que podían ingresar desde fuera, pues ahora son casi todos de tropa, ya tienen esa experiencia y son suboficiales, que son escalón intermedio, los que tienen más contacto con la tropa, ¿no? Los que realmente pues mandan un pelotón o una sección de 10 personas, de 12 o 30 personas y son los que estén en contacto con ellos, ¿no? Y empezamos en el nivel bajo, que es suboficial, y luego es sargento, luego está sargento primero, luego está brigada, luego está subteniente, y luego ya sería suboficial mayor, que es igual que digamos, que el mismo visto en tropa, que sería ya es gente que llega muy seleccionada, que tiene mucha experiencia en ciertas unidades, y el suboficial mayor, que es el encargado de transmitir o velar por los suboficiales, ¿no? ¿Qué pasa? Claro, que depende de la edad, ¿no? Cuando tú eres sargento o sargento primero, pues bueno, pues eres todavía joven, vas ascendiendo y llevas, como los oficiales que lo explicaremos luego, cuando vas haciendo, vas teniendo más edad y ya vas teniendo más destinos logísticos, administrativos o burocráticos, ¿no? Pues, entonces, son los oficiales. Y luego serán los oficiales, ¿no? Que tienen que estar 5 años en una academia militar, salen teniente y luego el teniente estás 4 o 5 años, el capitán, digamos que el teniente manda 30, una sección, 30 hombres, el capitán manda 3 secciones, unos 100 hombres,
jefe de compañía, una compañía. Luego está los comandantes, que son una especie de mandos intermedios digamos, de operación, logística, personal e información. Y luego están los tenientes coroneles que mandan batallón, que en batallón pues son cuatro compañías, unos 500 hombres, cuatro o cinco compañías, dependiendo, unos 500 hombres. Y luego ya estaría el coronel, que es el jefe de regimiento, que puede tener dos batallones, o depende de las unidades, ¿no? Y luego ya a partir de ahí ya están los generales, general de la brigada, pues un general de brigada que manda una brigada entera, que tiene un regimiento de infantería, un regimiento de artillería, tiene batallones de zapadores, tiene unidad de inteligencia, unidades logísticas, unidades NBQ, todo eso a mando de un general de brigada. Luego, a general de división ya está bastante más arriba y puede mandar dos o tres brigadas. Y teniente general que ya manda una zona en Canarias, pues, o una zona en Canarias, en España, una zona que Ujú. tiene pues, varias brigadas o varias divisiones, ¿no? Así a grosso modo. Vale, para que la gente se vaya haciendo un poquito una idea. Básicamente, les cuento, yo creo que les ha quedado claro, se lo cuenta un neófito como yo. Básicamente, tropa, pues es como los soldados, un poco los que guerrean, un poco para que se entienda, ¿no? Los cabos son un poco, según entiendo yo, y hasta ahí llego porque yo lo fui, pues un poco como el enlace con los mandos superiores que tienen, que luego son como los Sí, sargentos. Los soy los sargentos, oficiales, digamos sí. que entre todos son un poco como los que vemos en las películas, los que están guerreando, que van a mando, o sea, el sargento tiene por debajo unos soldados y le manda un teniente. Esto es un poco como a Sí, grosso modo, ¿no? Para que lo entendáis. Y ya a sí. partir de ahí, por encima de eso, ya te encuentras grados superiores, que ya son los que siempre decimos que como que están en los Bueno, despachos, que... hasta capitán también tiene bastante contacto con la tropa, porque Ajá, la compañía, que es el núcleo central de la compañía, tres secciones o cuatro, dependiendo, que hay ahí, pues ahí tiene sus tres o cuatro tenientes, sus 12 o 15 suboficiales, sus 20 o 25 cabos y en total pues unos 100 120 de tropa, ¿no? ok. Y por encima de todo eso, ¿quién es el que está arriba del todo? ¿Quién es el jefe de los jefes? Bueno, el jefe de los jefes, aquí depende de las unidades, ¿no? Pero las compañías dependen de un batallón que hay un teniente coronel. Pasa que entre el capitanes y el teniente coronel, para ayudarle en su plana mayor, pues hay comandantes que llevan, uno lleva primera sección, que es personal, segunda sección es información, tercera que es operaciones y cuarta que es logística, ¿no? Pues tiene ahí dos Ok. comandantes para que le echen una mano. A lo que me refería, capitán general, ¿quién es? Bueno, capitán general, ahora mismo, bueno, el capitán general sería el rey, ahí hay general de ejército que es el GM, pero bueno, ahí tan arriba no tienen ese contacto, digamos, lo han tenido, porque han Ok, pasado por todos los empleos y tienen más experiencia, ¿no? ok, ok. No, te comentaba para que lo supieran. Aquí, por ejemplo, en Costa Rica se da el caso de que no saben por qué tenemos un rey. Y, Bueno, incluso ese se otro piensa que caso tenemos un particular aquí rey de España, ¿no? Que es en un trono. el capitán general de las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero bueno, Es correcto. Es nuestro jefe, un poco como los Estados Unidos, pues el comandante supremo, creo que le llaman, es el, bueno, pues ahora el que está. Y vale, bien. Vamos a ver mira, esto es interesante. Yo en su día, ¿te acuerdas que te estuve consultando por mi hijo porque tenía inclinaciones hacia el tema de militar, bueno, ahora ha tirado por ahí, pero bueno, por suerte está estudiando la carrera. Vamos a dejarle ahí. Está estudiando la carrera de empresariales, ¿no? Pero en su día yo te consulté. ¿Cómo está el tema de los soldados? O sea, un soldado en mi época, por ejemplo, yo me lo pensé reenganchar en el ejército. O sea, yo, pues como llegué al grado de cabo, yo de alguna manera se supone que me podía reenganchar y no sé con qué, si hubiera entrado reenganchado con soldado o con cabo, pero yo me podía quedar ahí. eh, 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 Ahora un soldado también entra de soldado raso, digamos, sin la carrera militar, luego nos vas a hablar de la carrera militar, pero ¿hasta dónde puede llegar un soldado? Es decir, ese libro que estoy leyendo ahora, por ejemplo, de soldado a general, ¿un soldado puede llegar a hacerse general? sí, ahora mismo sí. Bueno, porque ahora mismo casi todo es promoción interna, entonces entran de tropa, al año se pueden presentar a suboficiales, depende de los estudios que tengan, y también al año se pueden presentar a oficiales, dependiendo de los estudios que tengan. Entonces el soldado puede directamente saltar a suboficiales o directamente a oficiales. ¿Qué pasa? Que claro, Ok, si anda a oficiales, bueno, tiene que estudiar, porque ahora estoy una carrera a la vez que una ingeniería, a la vez que, digamos, la carrera militar, 5 años, bueno, el nivel es alto digamos, de estudios, y entonces si alguien lleva 5 o 6 años sin estudiar, sin tocar matemáticas, física, química, pues es complicado luego esa posición, ¿no? Digamos, para promoción interna. Pero si alguien que ha hecho el bachiller, tiene buenas notas y entra de soldado, pues bueno, puede saltar a suboficial al año o a oficial.
que coja plaza o no dependerá de la competencia que haya ese año, ¿no? Del baremo que Ya. tenga, si ha tenido más misiones, si ha tenido medallas, bueno, si un poco la antigüedad también cuenta, pero sí que puede llegar, también podría llegar perfectamente. Ok, ok. Y el tema de carrera también, que hay mucha gente que no sabe cómo es el tema de academia. En el caso tuyo, tú eres evidentemente oficial de academia. Eh, Saliste de oficial. ¿Cómo era eso? Ya sé que suena un poco, en España está, creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero bueno, ¿cómo es el tema de academia? Bueno, en mi época era diferente, pero era una oposición después de acabar, digamos, los estudios de bachiller y COU, ¿no? Ahora ya se ha vuelto, es como cualquier carrera universitaria en España, ¿no? Es cuando acabas el bachiller, haces la EBAU y entonces según la nota te presentas a la Academia de Oficiales, tienes que hacer, y eso es lo que te cuenta la nota, luego tienes que pasar unas pruebas físicas, acto no acto, un psicotécnico, acto no acto, un reconocimiento médico y un nivel de inglés. Entonces, según la nota, pues entras. Ha ido subiendo cada año, como se presenta más gente, la nota está bastante alta, ¿no? Pues si la nota sobre 14 con una fórmula que hay, para tierra debe estar en 12 y pico, para el del aire 13 y para Guardia Civil, que también ingresan con nosotros, pues 13,4, 13,5, muy alto, ¿no? Pues ingresar directamente es muy complicado si no tienes buena nota de bachiller. ¿Qué puedes? Meterte por tropa y saltar a promoción interna. Que eso, si no te llega la nota, es una opción que puedes tener siempre. Ok, vaya, esa no la conocía, mira. Vale. Esto que también es muy polémico, ¿no? En España, que estamos siempre discutiendo de política y de no sé qué y de tal, y por qué el ejército no hace esto, y por qué el rey no sale y dice algo, y por qué el otro no hace algo. Aclaremos algo. Los militares en activo. Los militares en activo pueden, en teoría, tener alguna idea política externa, es decir, evidentemente tenéis vuestras ideas internas, pero de manera externa se puede exteriorizar vuestras tendencias o promover de alguna manera o cuál debería ser la posición de un soldado Nada, o de un un mando. militar no puede tener sus ideas como cualquiera, como por supuesto puede tener sus ideas, pero no puede expresarlas ni estando en activo ni estando en reserva, ¿no? Ya cuando a veces estás retirado, pues ya puedes pensar, decir, hacer declaraciones, afiliarte a un partido que quieras. Mientras estés en activo o en reserva no puedes, ¿no? O en No, reserva es que en en teoría reserva estás en tampoco. reserva, que en reserva estás ahí, que te pueden llamar en cualquier día, en cualquier momento para intervenir, ¿no? O sea que dependes del Ministerio de Defensa. Ok. Y el tema, ya me no lo has respondido antes, sindicalizarse, para los que no sepan a lo Nada, mejor en el término en Costa Rica, ¿no? Pertenecer a un sindicato es una especie de políticos ahí que toman decisiones y que se unen unos con otros para conseguir mejoras. No os podéis sindicalizar. han hecho ahora una especie de asociaciones, tal, pero no son sindicatos. Son asociaciones un poco para presentar los problemas que pueda haber, que se intuyen, pues dentro de la tropa, oficiales, oficiales. Ya hay unas asociaciones, pero no son sindicatos. Un poquito para en contacto con, digamos, con la parte política. Esa asociación pues reivindica pues sueldos más altos, que no haya tanta movilidad por los destinos, pero bueno, son asociaciones que tampoco tienen, están teniendo, no les hacen mucho caso, pero no es un sindicato como puede tener la policía o cualquier trabajador de otro sector, ¿no? ¿La Guardia Civil sí le dejaron ya sindicalizarse o tampoco? No, tampoco. Pasa que tiene asociaciones también un poquito más fuertes, porque lleva ya más años y son, digamos, llevan más constancia y sí que, pero no son sindicatos, son asociaciones de la Guardia Civil, ¿no? Ok, ok. Vale. Yo no sé si esto se puede tratar o no se puede tratar, o nos puedes dar unas pinceladas, porque yo creo que esto sí sería una entrevista entera, pero el tema ¿hay algo que nos puedas decir de tierra, mar y aire? Es decir, hasta donde yo tengo entendido todavía tenemos tierra, mar y aire, o ya se metió el tema del espacio, como, o no. Bueno, tenemos tierra, mar y aire. Lo que pasa que al aire hace, pues, 3, 4 años, pues le pusieron del aire y del espacio. Son términos un poco, por cambiar, ¿no? Siempre hay alguien que dice, yo cambié lo del espacio, tierra, mar y aire. Entonces le pusieron del aire y el espacio. Es como si pones de tierra y subsuelo, porque también combatimos en subsuelo. Para mí una chorradilla que han puesto ahí, como ahora
muchas cosas que cambian nombres un poco por cambiarlos, ¿no? Pero al final es tierra, mar y aire, y ahora es aire y del espacio. Bueno, pues del espacio sí, también, ¿no? Pues, Y dentro de esas ramas, o sea, por ejemplo, lo que yo conocía, ¿no? Yo estaba, entiendo que yo pertenecía a infantería, yo estaba en un cuartel en un regimiento de cazadores de montaña. Eh, ¿Hay alguna forma también aquí de que nos expliques un poco la gran cantidad de ramas que hay o es imposible? ¿Se separan tantísimo que no, no hay forma? no, se puede ver sencillamente, ¿no? Pues dentro de lo que es tierra, ejército de tierra, pues tenemos infantería, que para resumir un poco es el combatiente a pie, el que va combatiendo a pie y va atacando. También dentro de infantería está la mecanizada, que es con medios un poquito más acorazados, y la acorazada, que ya es con carros de combate o tanques, como se conoce fácilmente, ¿no? Luego estaría la artillería, que son los que, digamos, con cañones, que ahora casi todos son con misiles, por las circunstancias que hay, bueno, y cómo va evolucionando todo. Luego está ingenieros zapadores, que serían los que se encargan de todo lo que es desminado, minas, construir puentes, destrucciones, construir un campamento y demás. Luego estaría también lo que es esto, transmisiones, que antes estaba junto con ingenieros, que es todo el tema de transmisiones, que está muy relacionado ahora con lo que es todo el sistema de informática, ¿no? Y todo lo que son enlaces satélite, enlaces de transmisiones y todo lo que es la informática. Y luego la caballería, que queda un poco como un arma que es un poco como la infantería, pero con más velocidad y su misión es reconocer un poco, ¿no? Pues lanzarla primero, reconocer, informar y luego ya entraría la infantería, ¿no? Son, digamos, las armas y cuerpos de ejército de tierra. Y luego dentro también aquí, bueno, hay unidades logísticas, que hay de todas las armas. Y luego estarían las FAMES, que son los, digamos, helicópteros del ejército de tierra, ¿no? Eso en Vale. cuanto a tierra, ¿no? Si ya te cuento un poquito. Bueno, luego en tierra tenemos distintas unidades, ¿no? Pues en unidades de la infantería, pues tienes unidades de montañas, tienes unidades de operaciones especiales, tienes unidades paracaidistas, tienes unidades de la Legión, tienes aerotransportables, unidades que se transportan, y luego tienes brigadas como la Brigada Canarias o la Brigada Aerotransportable o la Brigada Legionaria, bueno, distintas brigadas, ¿no? Vamos a ver, ¿cómo lo hago para que no me vaya a las 3 horas de entrevista? Gente, Sí. te pones a hablar de cosas y a mí me empiezan a salir. A ver, yo creo que si estamos hablando en el ejército, del ejército, tienes que por lo menos contarnos qué es la Legión, cómo nace un poquito en fin, por qué es tan famosa y tan Bueno, querida la Legión es en famosa, España. bueno, sobre todo se crea en 1920, la crea Millán Astray, ¿no? Un poco copiando la Legión extranjera francesa. Y bueno, pues tienen ahí al principio lo que hacía era peculiar que podía apuntarse a la Legión cualquier persona y no le preguntaban de dónde venía, ni sus antecedentes ni nada. Unidad muy disciplinada, muy dura, ha ido evolucionando con los años, sobre todo tiene muchas medallas colectivas e individuales de las campañas de África, cuando estábamos en África combatiendo cuando teníamos colonias allí y protectorados. Y es una unidad que luego ha intervenido pues, en misiones en Afganistán, en Kosovo, en lo que es la antigua Yugoslavia. Bueno, una unidad muy dura, preparada y con un ambiente muy, digamos, protegerse entre ellos y prácticamente sé que es legionario para toda la vida, ¿no? Porque yo creo que es la unidad en España que luego cuida a su gente, hay hermandades que cuidan a los legionarios que, yo que sé, están jubilados o que estuvieron en la legión hace años y ahora no tienen recursos, pues les ayudan. Es una unidad pues muy pintoresca, dura y bueno, yo por desgracia no estuve en la legión o estuve en operaciones especiales, pero me hubiera gustado estar en la legión. Tengo un montón de amigos y es una unidad muy peculiar, ¿no? Yo, bueno, sabes que hemos hablado mucho del que entonces era mi teniente, del teniente Area. Él venía de la Legión. Él había estado formando, cuando estaba de teniente, Deja. estuvo en la Legión y después vino con nosotros. Entonces, bueno, a nosotros nos dijo que nos iba a formar en plan legionarios y nosotros con imberbes jóvenes pues nos creíamos todo, pero bueno, sí que es verdad que había que ir con el segundo botón desabrochado, subido, y claro, eso en Vitoria pues la verdad es que era complicado. Pero sí, bueno, ¿y qué hay de cierto de que un poco la Legión está como aparte del ejército, que son
que van por libre o no, realmente No, están... hace años puede que sí un poquito, porque era un poco cuando venía de África, la región de África que estuvo en el Sáhara combatiendo y demás, pero es una unidad como otra del ejército, no van por libre, están dentro de todos los canon. Lo que pasa es que tiene su idiosincrasia y tiene su dureza, como puede tener operaciones especiales, como puede tener la brigada de montaña, que son unidades muy duras, como unidades digamos, de paracaidistas, pero al final las unidades son los mandos que hay, ¿no? Pues tener una compañía de legión muy dura o menos dura y una compañía en la Brigada Canarias que tiene un capitán y unos tenientes y unos oficiales muy duros que den mucha caña. O sea, al final es un poco los mandos, como los profesores del colegio, dependen. Pero en el colegio da más caña, pues depende un poco de tal. Pero la Legión ya por un poco por su historia y por la gente que va, pues es gente que primero que se enamora de la Legión porque es una unidad que, ya te digo, que tiene una industria diferente a todo el resto de las unidades y el que es legionario, pues digamos que lo es para toda la vida, ¿no? Ok. Bueno, Manolo no lo va a decir, yo sí lo digo, aunque dice que le habría gustado estar en la Legión. Manolo salió de teniente y se pegó un año en operaciones especiales, que además, bueno, tenemos otra narración suya donde tuvo un problema de que se quemó y tal, o sea que bueno, si no se fue a Sí, la sí. Legión, se fue a los No, luego famosos... estuve en las COEs, en la compañía de operaciones especiales, estuve ahí de teniente, y porque hice el curso de COE, entonces digo, bueno, ya que me he especializado, voy a hacer operaciones especiales y no voy a la Legión, que estoy a punto, ¿eh? Pero bueno, luego estaba en otras unidades como pues en la Brigada Canarias, que también es una unidad muy buena y pues seguro que dábamos caña también ahí. Bueno, yo soy consciente de que aquello es verdad. Vale, me quedan dos preguntas, me quedan montones. Yo no sé si te voy a tener que hacer una segunda parte, una tercera parte y una cuarta parte de esto. Como quieras, Pero que bueno, esto... no nos vamos a ir un montón. Sabes que siempre intentamos darle 30 y tantos minutos, llevamos 30 y algo, para que la gente tampoco se canse con todo el contenido. Si se nos queda algo fuera, hacemos una segunda. Dos preguntas me quedan, que además me han gustado mucho y por eso las he dejado para el final. La primera, ¿qué le ocurre a un soldado cuando sale? Es decir, yo tengo entendido que un soldado, en el caso tuyo, un soldado de carrera, cuando termina su formación, pues listo, se jubila, para que todos lo entendamos, como es tu caso, ¿no? Entras a reserva, luego tal, y tú estás cobrando tu pensión y tal, como cualquier otra persona, ¿no? Porque digamos que eres un funcionario que ha estudiado la carrera. Y esto es igual con un soldado, es decir, un soldado, tengo entendido que tienen un tope de hasta donde pueden llegar. Bueno, los soldados, depende, dentro de la tropa, el soldado puede hacerse, el soldado del cabo, el cabo primero, se puede hacer permanente. Entonces, al ser permanente ya pasa a ser, digamos, profesional. Y se jubilan, pues me parece que la tropa es a los 58, suboficiales depende, 58, 61, dependiendo, ¿no? El que no se hace, digamos, profesional, a los 45 años se tiene que ir, porque fue la norma que pusieron cuando ingresaron, a los 45, porque tampoco puedes tener toda la tropa de 50 años, porque son el combatiente que necesita renovar y tener gente joven, ¿no? Por eso se da opción de promocionar, de meterte a suboficiales, oficiales, hacerte permanente para ocupar otros puestos, digamos, que no son tan físicos, ¿no? Porque, claro, con 55 años no puedes tener a toda sección de 30 soldados de 55 años, porque tienen que combatir, tienen que ser jóvenes, ¿no? Y entonces en España con 45 años tienen que ir, dice que los echan, el ejército no echa, el ejército obedece lo que le dice el gobierno. Y cuando ingresaron los soldados, les dijeron que tenían un contrato hasta los 45, pero además les han dejado una paga de, no sé si son 900 euros, estando en reserva, esos de 45, ¿no? ¿Y eso lo cobran hasta que se jubilen o esos Sí, 900 euros? hasta que se jubilen, sí. Ah, ok. O sea que... Hay 900 o 600, ¿eh? No sé ahora mismo porque ha ido cambiando y no sé ahora mismo, pero... Pero no te dejan desatendido, como yo había oído por ahí en algún lado. Nada, pero bueno, habrá que el ejército pudiera arreglarlo, ¿no? Es decir, eso lo podemos hablar otro día, ¿no? Pero bueno, tú cuando ingresaron ellos, esas eran las condiciones. Mira, tienes hasta los 45 y el 45 te tendrás que ir, igual son 600, ¿eh? Te das con 600 euros. Ya lo sabes, te quedan 20 años de mili. Pues esos 20 años, pues puedes hacer suboficial, puedes saltar a oficial o puedes hacerte permanente, ¿no? Pues ya De está. A todas mí formas, cuando van a la calle a buscar trabajo, muchos sitios los cogen, ¿no? Porque son gente seria, tienen unos valores, tienen una disciplina, y luego pues, tienen un carnet de conducir y demás, ¿no? Claro, pero el ejército podía también
siempre he dicho yo, pues todas las cosas que tenemos externalizadas, coger a esta gente. Si tenemos, digamos, la jardinería, empresas de jardinería, pues formar a gente y que pasen a ser jardineros. La seguridad, muchos sitios de seguridad, tenemos contratados a compañías de seguridad privada. Coño, pues una unidad de esta gente de 50 años que dan seguridad por ahí y tal, tienen 50 o 50 y tantos y por los a ellos. Si tienes una unidad incluso de limpieza, pues de limpieza, pues tener cosas que están externalizadas, haber aprovechado esta gente, ¿no? Pero bueno, ya empiezan cosas políticas, cosas económicas y demás, ¿no? Muy, muy claro, muy interesante. Y la última que te quería comentar, que también hay muchas personas que no le queda clara. ¿Qué diferencia hay entre lo que era el ejército que yo conocí hace en el Pleistoceno, cuando la guerra se hacía con lanzas, a lo que hay ahora, al ejército profesional? ¿Ha habido un cambio de verdad, tanto a nivel de mentalidad como a nivel de profesionalismo? ¿No lo ha habido? ¿Cómo está todo eso? Bueno, ha cambiado bastante, sobre todo ha cambiado un poco también porque ha cambiado la juventud, ¿no? No es la misma la juventud de cuando tenías 20 años con un chaval de 20 años ahora, ¿no? Ahora lo anterior todo es más fácil, todos son más flojos en realidad, la juventud ahora es más floja, no pasan ninguna penuria, nosotros tampoco pasamos ninguna, aunque bueno, pero tenemos una educación de nuestros padres, había una disciplina en los colegios, ahora eso se ha perdido, entonces ya llega un poquito más light todo, ¿no? El ejército está más light, está más modernizado, tiene más medios, tiene pues uniforme, equipo y todo mucho mejor del que tenías tú cuando hiciste servicio militar. Es profesional, entonces ya digamos que la gente se especializa un poquito más, pues cuando hiciste tú el servicio militar, pues iban obligados y había, pues no sé cuántos, pues 200.000, ahora hay unos 50.000 o por ahí, ¿no? De tropa. Y entonces pues se especializan más. Para mí tiene sus cosas en unas partes mejores, ¿eh? Sobre todo lo que es material, especialización, digamos que está más preparado, digamos, porque, son profesionales, ¿no? Entonces llevan 8 años. Entonces, el que lleva 8 años haciendo lo mismo, pues mucho mejor que en un año nada más. Y se han perdido otras cosas como puede ser un poco la dureza que había antes, la disciplina, los valores y un poco el compañerismo que antes estaba. Antes la gente iba a hacer servicio militar y al final salían juntos, además incluso salían de uniforme, salían por las ciudades, tomaban cerveza juntos. Bueno, ahora como ellos acaban a las 3 prácticamente, pues tienen horario prácticamente toda España, solo hasta las 3 de la tarde, pues luego cada uno se va a su casa y sigue un poco con su vida, ¿no? No hay esa unión que había antes, eso sí que se ha perdido un poco, ¿no? Ya, ok. Pues mira, yo creo que lo vamos a dejar aquí porque se me han quedado un montón de puntos. Hablar de la UMED, hablar... La UME, ¿no? Hay un montón de cosas. Lo vamos a dejar aquí para no irnos un montón. Y de una vez, te emplazo. Me lo guardo aquí donde tengo apuntado todo lo que tenemos que hacer para que hagamos otra. Y nada más, te agradezco un montón, de verdad. Ha sido genial que habláramos de este tema porque lo hemos hablado muchas veces en privado, cuando estuviste aquí en casa y tal, pero quería tratarlo con la gente y quería que la gente entendiera lo que es esto. Y el micrófono es tuyo para que te despidas. Como siempre, el invitado es el que hace la despedida. Pues hemos hablado un poquito del ejército de tierra, luego está la armada y el ejército del aire y del espacio, que otro día podríamos hablar, o para que conozca la gente un poco lo que es las Fuerzas Armadas en España, ¿no? Es similar a otros países, sobre todo europeos, y el desconocimiento que hay por tanto otros países como los que estáis en América, como incluso españoles que no tienen contacto con el ejército porque lo ven lejano. Pero lo principal es que lejano, el ejército somos el pueblo, venimos del pueblo, los soldados se del pueblo, los oficiales, los suboficiales, y nuestra misión es proteger al pueblo y a nuestra patria. Pues lo dicho, chicos, muchísimas gracias. Ha sido un placer y nos vemos, nos oímos en un próximo vídeo. Muy bien, Arturo.